Gusto verlos y verlas. Una Sí, consulta, ¿qué tal? ¿desean que hagan los apuntes? ¿Los va a hacer alguien más para la reseña? Si vos querés hacer lo que te ofreciste tan amorosamente, hacelo. Qué amor, Encantadísimo. Dafne, gracias. ¿Querés Sí, porque si hacerlo no vos? cae siempre arriba de Mariel y pobre Mariel no la queremos gastar de entrada, tenemos que disimular. Por eso lo quería preguntar porque aquí está Mariel. Adelante, Jenny, adelante. Tengo que Adelante. hacer ejercicio. Entonces yo prefiero... No puedo estar tanto tiempo sentada, así que me viene genial. Ya, te Bueno, agradezco. bárbaro. Así puedes hacer otras que nos nutren mucho también. Entonces preferiría no leer, Hilda, para tomar apuntes, ¿sí? Hilda, Perfecto. si quieres, comienzo con el primer punto. Comienza. Primer punto, así te escuchamos. Delirio y cotidianeidad, Salomón Resnick, TEDA 1994, el resumen que ha hecho el doctor Ricardo Rey. Primer punto. El psicótico no puede tolerar vivir en su propio cuerpo y sufrir su existencia, su inexistencia. Por ello, abandona la barca para proyectarse en el mundo circundante. Así deviene un ánima errante, sin cuerpo, y busca otro cuerpo o lugar donde albergarse. Se huye de una muerte inminente, entre paréntesis, inexistencia, para renacer en otro lugar o en otro modo mediante la identificación proyectiva patológica, creando el mundo delirante. Así, una paciente me dice, no puede parar de delirar porque el delirio es para mí como una droga. Ahí termina el punto. Hago la aclaración que lo de inexistencia lo agregué yo. Me parece que es la manera de comprender el párrafo con más claridad. O sea, si uno no se puede quedar en ese lugar, es porque en ese lugar está sostenido por un objeto, pero un objeto que me pide que sea inexistente. O sea, hay un objeto materno o paterno que me pide que me mantenga en ese lugar, pero al mantenerme en ese lugar me mantengo como inexistente. Y eso genera un dolor permanente, un dolor todo el tiempo. Entonces, ante ese dolor de la inexistencia, tengo distintas alternativas. Una alternativa es la alternativa psicótica. Esa sería una alternativa. Después tengo otras alternativas, como por ejemplo, proyectar mi inexistencia en otro, o sea, pasarle mi inexistencia a otra persona. Pero cuando le paso mi inexistencia a otra persona, tengo una especie de alegría desbordante de existir. Esa alegría desbordante de existir es la manía. Pero al mismo tiempo, como cuando le paso la inexistencia a otro, esa inexistencia está relacionada con el objeto que sustenta el psiquismo, inmediatamente tengo que buscar un objeto que me sostenga. Entonces ahí viene la droga, viene la ingesta compulsiva, las compras compulsivas, el juego patológico. O sea, la inexistencia puede tener distintos derroteros. También puede tener un derrotero corporal, por ejemplo, pasar la inexistencia a lo corporal. Si pasa la inexistencia a lo corporal, yo creo que es la anorexia. Te quiero hacer una pregunta, Ricardo, porque no entiendo esto cuando vos decís esa inexistencia proyectada masivamente en un objeto externo por identificación proyectiva. O sea, puede pasar a la manía, pero al mismo tiempo tiene una función de sostén, dijiste, con lo cual, entonces esto es lo que no lo entiendo, la función de sostén que... Es muy sencillo, es muy sencillo. A ver. Normalmente un chico normal tiene una mamá que lo quiere y que tiene con él una empatía en tanto que el chico es existente. Pero si vos tenés una mamá muy perturbada, esa mamá tan perturbada no puede tener una buena reverie.
como no tiene una buena reverie, el chico termina en un estado de inexistencia. Eso lo entiendo. Pero es imprescindible para la madre que ese chico esté ahí como inexistente. ¿Puedo decir algo de la vida cotidiana? Para aclarar. Pero el chico introyecta como objeto sustentador de su mente una madre que lo hace sentir inexistente. Entonces, para él, mantenerse en la inexistencia es tener una madre que lo sostiene. Okay. Sí. Si me atrevo a existir, tengo que soltar eso. ¿Puedo hacerte una pregunta, Ricardo? Yo quiero preguntar también. ¿Me podrías decir un ejemplo así básico de el mecanismo de proyectar la existencia en otro objeto? La inexistencia. Claro. Mira, el ejemplo típico es, yo tengo un paciente que mientras es inexistente, él no puede hacer nada. Sí. Pero de golpe le proyecta su inexistencia en una novia o en algún vínculo. En ese momento la chica pasa a ser totalmente inexistente para él. Pero él se queda huérfano y se va a consumir cocaína. Ok. Entonces, por un lado se desembaraza de la inexistencia. Cuando se desembaraza de la inexistencia por proyección, él se siente existente y exultante porque existe. Pero al mismo tiempo se siente huérfano porque pierde el objeto que lo sostiene. Entonces, claro, este es un concepto. Tiene que ir a buscar un objeto resucitante, resucitador. Y ese objeto resucitador puede ser la comida compulsiva, la promiscuidad, puede ser la pornografía, puede ser el juego patológico, la droga compulsiva. La droga. Yo quería dar un ejemplo como más sencillo, ¿no? Es decir, como para acercarnos, porque esto es un concepto fuerte de Ricardo, que él lo está desarrollando, ¿no? Con el objeto deplesionador, que es un poco lo vimos en el seminario. Pero, por ejemplo, yo partiría de base, para más sencillo, de lo que sería una simbiosis patológica, que Green habla de esto en Locuras Privadas, ¿no? Entonces dice, la locura materna es imprescindible, ¿no? Esa locura y esa devoción materna, Green, Bion, Winnicott, bueno, todos sabían que era imprescindible para ir estructurando el aparato psíquico de ese bebé. Ahora, cuando esa locura materna, moderna también, lo engolfa al punto de no dejarlo separarse, empezamos los problemas. Cuando no hay una función paterna que lo saque al hijo de ese engolfamiento, lo espere, claro, que lo espere, que le muestre otro mundo posible, más allá de estar, la famosa frase, salí debajo de la pollera de tu mamá. Todas las frases del vulgo hablan de estas situaciones de simbiosis patológica que pueden engolfar y llevar hasta qué. Llevar a la psicosis. ¿Sí? ¿Cómo lo muestra Green? Entonces dice que en ese momento, en ¿cómo se llama? El hijo tiene dos posibilidades frente al engolfamiento materno. Una es, dice, hacia arriba, el delirio. y otra Para hacia escaparse. abajo. Y otra hacia abajo, el suicidio. La melancolía y el suicidio. Yo se lo digo así clarito porque creo que se nota mejor, ¿no? Como para tener un boceto. Después están todos los detalles que Ricardo detalla muy bien, ¿no? Pero el delirio o el suicidio. Entonces ya tienen las dos formas de cómo me escapo de esto, ¿verdad? Y después las formas intermedias, que sería lo que dijo Ricardo, la droga, el exceso de comida, la promiscuidad sexual, las orgías, ¿eh? Quiero preguntar algo. ¿El qué? Perdón. El cutting, el cortar. El cutting, bueno, ¿cómo hago para cortar esto? Cuando no hubo un corte, ¿no? De esa simbiosis patológica.
Porque la paradoja es esa, que se necesita la locura materna, pero también se necesita la función del paterna, función tercera, llámenle como quieran, que lo saque de esa locura materna, ¿no? O sea, que, bueno, hasta acá está bien, ahora anda alargando, como se dice. Entonces, es una paradoja, ¿no? Que también la plantea Green con respecto a Winnicott, cuando dice esa paradoja que hace que la madre le crea al bebé la ilusión de que crea el pecho, que él es el creador, y después lo va desilusionando paulatinamente, no a cachetazo limpio. Bueno, se acabó, ¿no? Sino que No, de un día para el otro. paulatinamente. Claro. Y ahí tenemos lo que ustedes decían, la paciencia, la tolerancia, el escuchar el silencio, todo eso tiene que ver con lo paulatino, con el timing, ¿verdad? Con ese timing que Bion lo explica también con la interpretación, que la interpretación tiene dos peligros, una que sea precipitada, que puede ser muy exacta pero no sirve, y otra que sea tardía, ¿y qué más? ¿No? Entonces esos son los dos peligros, yo se los cuento así en este tipo boceto para dibujar. Bueno, ¿quién quería decir algo? Yo quiero preguntar, Dale. Ricardo, a Ricardo le quiero preguntar. Hace unos minutitos cuando dabas la explicación, vos mencionaste la palabra manía. ¿Podrías aclarar en qué momento para vos puede aparecer esta posición maníaca? Por favor. Que es tan importante, se ve tanto ahora. Para mí la manía aparece cuando proyectás la inexistencia. Al proyectar la inexistencia, es la inexistencia lo que te coloca en depresión. Cuando vos proyectás la inexistencia en otra persona, no tenés límite, estás absolutamente liberado. Entonces tenés como una especie de orgía de existencia. Ahí entiendo. Pero esa orgía de existencia, ¿por qué es breve? Es breve, ¿por qué es breve y por qué busca un objeto que hace daño? Es breve y busca un objeto que hace daño porque se obtuvo esa existencia asesinando con inexistencia a otra persona. Entonces hay culpa. Proyectándola. Claro. Como hay culpa va a haber castigo. Y como va a haber castigo, la bulimia, el tipo va, se come todo, pero después se tiene que castigar vomitando. O tiene que ir al casino, pero después se tiene que castigar perdiendo. Perdón. Bueno, al casino siempre, como decía Raskowski, y también lo muestra Freud con el jugador de Dostoyevsky, al jugador va al casino para perder. ¿Por qué? Le preguntamos. Porque hasta que no pierde no se va. Claro, hasta que no pierde todo no se va. Bueno, tengo a Laura Marchese y tengo a Karin. Algo más. ¿Y cómo entendés vos, desde ese punto de vista, lo que se llama la bipolaridad? El diagnóstico de bipolaridad, que es tan cuestionado, ¿no? Un poco. Mira, desde el punto de vista psiquiátrico y neurológico, la bipolaridad tiene ciertos aspectos genéticos, donde muchas veces el pibe es bipolar porque uno de los padres es bipolar y los abuelos fueron bipolares, y esa trayectoria genética vos la podés seguir. Pero más allá de la genética, el bipolar se crió con otro bipolar. Claro. Cuando el bipolar se cría con otro bipolar, imagínate una madre bipolar cuando está depresiva. Una madre bipolar cuando está depresiva, el pibe no existe. Le da la espalda al chico. Es una madre que está en su mundo depresivo. Claro, Entonces le da la espalda al pibe. Y una madre que está maníaca tampoco le da bola al pibe. Está tan acelerada. Es la madre que Winnicott llama impredecible. Es la madre que atormenta, porque no sabes con qué te va a salir. Claro. ¿no? Exactamente. No sabes con qué te va a salir.
Yo tomaría la inexistencia, Ricardo, que es una investigación de Ricardo fuerte. Yo a mí se me aclara porque yo me hago mis machetes, ¿no? Entonces, para mí la inexistencia es la melancolía, ¿no? Cuando uno, Claro. el melancólico siente que no existe. Entonces, si se la puede proyectar al otro, ¿no? Esa tristeza, esa depresión de que el otro no sirve para nada, un rato se libera y se va a divertirse. Mirá, el psiquiatra que más... Falta Laura y Valeria, ¿eh? Para seguir, esperen, porque yo quiero hacerte una distinción, preguntar, Ricardo, y bueno, irle a todos, entre inexistencia y lo que le llaman vacío. ¿Para vos es lo mismo o tiene una distinción eso? Y yo creo que sería bastante parecido. Sí. Bastante parecido. La melancolía. Yo creo que es bastante parecido. Ok, o sea, digamos que el tipo de reacción es la compulsión a llenarse de objetos, de ese vacío sería exactamente eso. Ok. Capítulo 5 de Aprendiendo de la Experiencia de Bion lo describe muy bien, o sea que por ahí traemos del libro, que lo vimos en el seminario, traemos lo que escribieron sobre este tema, ¿no? De reemplazar el bienestar, los vacíos por bienestares materiales. Eso lo vimos muy bien en el seminario y está en el libro 2. Así que lo podemos buscar con Valeria y con Karina, y traerlo, porque es muy interesante, como él dice, el momento, ¿no? En que se separa y el bienestar material se separa del bienestar psíquico, y el bienestar material es infinito, porque nunca se puede saciar, siempre hay más cosas, más cosas, más cosas. Es muy interesante como él lo trae, ¿no? Bion. Hay una cosa interesante, que el psiquiatra que más lee Freud era un psiquiatra alemán que se llamaba Griesinger. Y Griesinger tenía la teoría de que toda la enfermedad mental partía de la melancolía. Sí, sí. Si nosotros pensamos... Era la enfermedad de base. Claro, que lo sostiene Mahler y después León Grinberg acá. Eso lo toma Pichon Rivière. Acá Grinberg lo dice eso. Bueno, si nosotros pensamos que melancolía es inexistencia, Griesinger te estaría diciendo que la inexistencia es lo que genera toda la enfermedad mental. Sí, que parte de ahí. Y Mahler, por ejemplo, cuando habla Tasting de autismo, dice que a veces pasa desapercibido una profunda depresión que precede a todos los cuadros psicopatológicos. Lo dice blanco sobre negro, negro sobre blanco en el libro de Tasting, lo menciona a Mahler, ¿no? Que a veces pasa desapercibido una profunda depresión y después saltan los cuadros psicopatológicos. ¿Quién quería decir algo? Porque yo estoy floja. Valeria y Mirta. Bueno, a ver, las escuchamos. Y Patricia. Tengo que anotar el orden porque estoy media floja. Sí. A mí se me coló una idea cuando te escuché, Ricardo, en la proyección de la inexistencia. Se me coló la idea de que si se puede descargar algo de crueldad y que se confunda también con algo de perverso. Ese aspecto proyectado, que es un aspecto cruel de la y algo cruel de la personalidad. Hay algo de crueldad, porque sería una cosa tipo, bueno, vos me hiciste a mí sentir inexistente durante tanto tiempo, bueno, ahora vos vas a sentir vos lo que es ser inexistente. Bueno, yo para esto, yo tengo una imagen, como yo sigo con Bion, perdón, una postilla.
me aparece la imagen, la última imagen de la película Relaciones Peligrosas, que habla justamente de lo que dice Vale, ¿no? De la perversión y la psicopatía. Y cómo en el final, total, no la spoileo, porque la película es extraordinaria. En el final, mientras Michelle Pfeiffer lo abraza a quien ella ama, llorando, y le dice, te quiero, él le dice, yo a vos no, y él llora. Mientras le dice, yo a vos no, él llora, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de cómo proyecta toda la destrucción, pero no logra destruirla del todo a ella, porque ella dice que lo sigue queriendo, ¿no? En vez de ir y matar, matarse, que era lo que correspondía a la época. Sí. Y no, se me ocurre que si no hay función alfa para arreglar esta proyección, se va agrandando por ahí el problema y termina apareciendo un problemón de psicopatía. Si le funciona la psicopatía, la va a hacer funcionar todo lo que pueda. Si mientras tenga una víctima al lado, ustedes saben que la pareja ideal del psicópata es el melancólico. Mientras tenga un melancólico bajo que le recibe al lado, que le reciba a todos, que es el muerto, ¿no? El muerto en la espalda. Bueno, Patricia, te escuchamos. Y no sé si hay alguien más. Sí, vos. Te olvidó. Mirta, perdón. está Mirta antes. Sí, Mirta. Sí, claro. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, dale. Bueno, Sí. no, yo iba a tomar algo que dijiste vos, Hilda, cuando lo trajiste a Green en Locuras Maternas, y hablaste de la devoción por el bebé, que era necesaria, ¿verdad? Pero si la mamá quedaba ahí engolfada, obviamente se produciría una simbiosis patológica. Y yo pensaba en cuando es al revés la situación, cuando la madre es rechazante, cuando la madre no está enamorada de su bebé. Yo he observando díadas y también niños pequeños, que el niño o niña también se queda ahí pegado a esa madre, como esperando una respuesta al fin. He observado bebés que ante madres rechazantes, en la observación que he hecho, por ejemplo, que me entregaban al bebé, tomalo, no lo aguanto más. El bebé, cuando volvía a la madre, se le escondía debajo de iba metiendo la cabeza, un bebé de 9 meses, debajo de la axila de la madre. Y cuando la tocaba, la chupaba, era como queriéndose adherir a ella. Posteriormente, un seguimiento, observaba yo en ese niño una simbiosis. No se podía separar de esa madre rechazante. Porque siempre se queda esperando. Eso decía Raskowski, cuando ven una persona de 50 años que va de la mano con la mamá por la calle, no es porque la quiera mucho, está esperando que algún día le dé lo que nunca le dio. Así es. Decía Arnaldo. Yo le doy con imágenes, ¿no? Mi expertizo en las imágenes. Ahí no sé qué lugar podría cumplir la función paterna, porque en el otro ejemplo sí es importante trabajar con el padre, ayudándolo a cumplir esa función paterna. Podría enamorarse, ¿no?, del hijo, de separación. Podría enamorarse, ¿no, Mirta? Podría enamorarse el padre. Hay que suplir la función materna primero, claro, porque si no tenés un psicótico. Claro, tenés un psicótico directo. Eso es lo que muchas veces, claro. Muchas veces lo que pasa, para entender un poquito eso de la forclusión del hombre del padre y todo eso, muchas veces me parece que lo que pasa es que ese nene que describe Mirta, por un lado está lleno de bronca y lleno de odio, pero lo que hace el nene muchas veces es para que la madre siga siendo inmaculada y la madre siga siendo un objeto que en algún momento me pueda querer
Algún día. Toda la bronca que me genera se la proyecto a mi papá. Y entonces mi papá pasa a ser un monstruo, pasa a ser un objeto persecutorio. Y entonces no me puedo acercar a mi papá porque mi papá es un objeto persecutorio. Sí, por Esto ejemplo. el que escribe esto, el que lo describe esto mejor es Ferber. Ferber dice que el Edipo lo construye el pibe cuando el pibe deflexiona en el padre lo hostil. Pero hay que ver qué intensidad tiene el hostil. Y lo hostil tiene la intensidad del desapego materno. Cuanto más desapegada es la madre, cuando la madre menos bola le dé, cuando la madre más lo rechaza, más proyección paranoica va a tirar el pibe contra el padre y más miedo va a tener a la figura del padre y más le va a costar acercarse a la figura del padre. Del padre y del mundo externo. Empieza a ser un autismo, una retracción autista. Y por extensión con el mundo externo. Claro, y ahí queda en la simbiosis con la madre, que decía Mirta, esperando que lo quiera, que lo quiera, que lo quiera. Bueno, quiero decir algo. Dale. A ver, digo que también puede pasar de tener la buena suerte de tener un padre muy amoroso que lo rescate, que se enamore, ¿no? Y que pueda soportar esas proyecciones y vía, digamos, trabajo amoroso pueda transmutarla, digamos, el vínculo. Eso por un lado. Pero yo me quedé con algo anterior que habían hablado sobre el tema. Yo no sé si estamos como por ahí como homologando cosas que por ahí tienen algunos grises diferentes, porque yo me quedé con el tema del melancólico, ¿no? Yo no sé si es lo mismo que o el desexistente, o el inexistente, o el vacío. Yo creo que quizás tendría como especificaciones, porque el estado melancólico, digamos, donde la sombra del objeto cae sobre el yo, y el objeto que lo odió, digamos, y que lo inexistió, desexistió, ponele, digamos, pero queda identificado con ese objeto, por eso odia al yo y se mata a sí mismo digamos, en el suicidio por identificar. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces se mata a sí mismo, se castiga, ¿no es cierto? Claro. Por no poder, como decía Garma, ¿viste? O sea, cuando vos podés odiar, ¿viste? Y agredir, y bueno, con Winnicott, digamos, ahí ya podés hacer una... Es como una manera de metabolizar la inexistencia. Sí, pero creo... Una manera melancólica de metabolizar la inexistencia es identificar... ¿Sabés qué pasa? Pero llamarlo inexistencia, cuando en realidad yo lo que siento es que está frente a un melancólico, que siente que su existencia es permanente autorreproche, que es el centro del mundo, se autorreprocha, se desvaloriza, es el centro del mundo, digamos, y tiene como una existencia marcada por esos autorreproches, digamos, ¿no? Y se siente, digamos, el dueño de la verdad en ese sentido. Entonces, ¿por qué eso sería una inexistencia y no una existencia? Eso se originó en una inexistencia, se originó en una madre que lo autorreprochaba y que a él no le daba bola. Es una conjetura, ¿no? Es una conjetura que plantea Ricardo con respecto a este síndrome. Yo lo que puedo, digamos, aportar es que que hay muchos grises, y es verdad lo que dice Patricia, hay muchos grises porque entre escaparse hacia arriba con el delirio, escaparse hacia abajo con el suicidio, en el medio tenemos un montón de variantes, ¿no? Que hablamos antes, la droga, el alcohol, digamos, todo lo que la pornografía, la anorexia, en el medio tenemos esos grises, pero yo creo que, digamos, es interesante como para pensarlo, porque en este momento yo me encuentro con consultas por adolescentes que empiezan con que no quiero vivir más, o para qué voy a vivir, ¿no? Empiezan como a hacer un pasaje al acto
de esto que Ricardo llama sensación de inexistencia, que podemos estar de acuerdo o no, en la descripción, digamos, en la definición, pero en la descripción del cuadro lo vemos, ¿no? No quiero vivir, ¿para qué voy a vivir? Como que se van al extremo, y que yo creo que está muy relacionado con, a mi entender, cada uno con el concepto de adulticidio, porque los adultos han desaparecido, ¿no? Sí, desaparecido en acción, sin avisar. Y no le han dado esto que Ricardo llama el sentirse existentes, ¿no? Es decir, la continuidad de la vida o la fuerza, no han sido llenados de eso. Pueden llamarle existencia, pueden llamarle amor, digamos, pueden llamarle como le llamen, pero por ejemplo, disculpen, pero estoy muy pegada porque estuve corrigiendo el libro, pero en el libro nosotros planteamos, digamos, por ejemplo, el germen del amor se origina justamente, esto lo decía Raskowski, pero está muy imbuido de las teorías de Bion y de Winnicott, en ese estado de inermidad que nace el animal humano, porque el animal humano nace sin estar terminado. Que se termine de cocinar, como se dice, ¿no? Le falta golpe de horno cuando decimos eso, depende del otro con el que se encuentra. Si este otro con el que se encuentra no funciona, queda sin terminar. La cría humana necesita del otro. Sylvia Bleichmark también lo desarrolla, ¿no? Es decir, no es como, por ejemplo, los perritos, ustedes vieron que ya nacen caminando, enseguida ya se pueden proporcionar la comida, pero el animal humano no, y esa inermidad y esa total dependencia del otro para estar terminado, diríamos, es el germen del amor. Esto lo sostenía Raskowski, fuertemente apoyado en las teorías, bueno, por supuesto, de Bion y de Winnicott. Entonces, ahora no voy a... Acá Bowlby. Bowlby, leímos nosotros a Bowlby también. Exactamente. Bowlby con la base segura. Exactamente, Bowlby, sí, porque justamente en el grupo de estudio de Bowlby es que hablamos de estas cosas con Arnaldo. ¿Puedo hablar? Esta dependencia, si es satisfecha, es el germen del amor y de todos los vínculos amorosos posteriores. Ahora, si uno se encuentra con un monstruo que no te da la espalda, no te da bolilla, te deja tirado y qué sé yo, imagínense cómo queda. Queda sin terminar, es decir, una hipótesis de mínima. Sí, dale, Mariel. Mira, quería hablar de esto, ¿no? Por mi experiencia con las madres de psicóticos que yo me he encontrado, al menos. No me he encontrado con mamás amorosas que hayan podido tener una unión ilusoria, que su bebé se haya creído que creaba el pecho cuando ella llegaba y demás. Y que ha faltado una función paterna que haya cortado. No me he encontrado con eso. Yo me he encontrado con funciones maternas muy deficitarias por diversos problemas de su propia historia o un duelo por un bebé que se les había muerto, pero no me encontré con mamás como con ciertas características capaces de poder crear, subjetivar un bebé y que haya faltado, porque tenemos que pensar que la función paterna es vehiculizada en el lenguaje de la madre. Entonces esa mamá, cuando es amorosa y puede contener y puede decodificar y puede actuar ¿cómo se llama?, de recicladora de esas proyecciones negativas del bebé, de esos malos sentimientos, es una mamá ya con ciertas características que está sostenida también por algo de acuerdo. función paterna, porque si no, no lo puede hacer. No, claro. Entonces, esa simbiosis que se da no es ilusoria, es realmente psicológica, claro, que se da entre esa mamá y ese niño, ¿no? Entonces, después, los resultados son, por ejemplo, cuando sí pasa eso de una mamá que está muy encima, muy amorosa y que
y que por ahí no permite tanto que el papá corte, o el papá tiene ciertas características, o la mamá no lo deja, lo que nos encontramos es con una mamá que no deja mucho lugar al deseo propio, pero no una mamá que no constituye. Nos encontramos con una mamá que no deja mucho lugar al deseo propio, que es un peligro, y creo que es la problemática que estamos viendo hoy, que es que muchos adolescentes no tienen ganas de nada, porque no saben qué quieren, porque no hay lugar para que emerja el propio deseo y las propias preguntas y las propias inquietudes. Quería hacer esa diferencia. O sea, estás hablando de esa franja intermedia, ¿no? Ni un extremo del delirio, ni el extremo del suicidio, sino ese estado intermedio donde aparecen este tipo de cuadros, ¿no? Claro, pero lo relaciono con las características maternas, que no es la misma mamá. Sí, con las características maternas y con una función, digamos, una función paterna deficitaria, ¿no? Que no haga un corte o que no intervenga o que, digamos que, bueno, que no haga de cuña en esta relación. O sea que tenemos los grises, ahí tenemos los grises. Como que en el primer caso de la función paterna, de esta simbiosis psicótica que se da, sería una función paterna, pero que la madre no le puede dar lugar en su cabeza. Y en el otro caso de los adolescentes que vemos ahora, quizás sí es una función paterna de falta de que el chico salga. Dale, pibe, vamos afuera, vamos. Anda a hacer un deporte, anda para acá, salí, como que el padre que pueda sacar al chico que realmente está en las polleras por una cuestión de una mamá con ciertas características así, más amorosa, más protectora, más engolfadora. O sea que ahí tenemos los grises que estaba hablando Patricia, ¿no? Linenberg también. Pero qué interesante todo lo que se suscitó, porque el proceso de subjetivización necesita de las dos posturas, de la locura materna y de la necesidad de cortar con esa locura materna a través de una función paterna, una función tercera, ¿no? Porque si no, no hay subjetivización posible. O sea que ahí quiere decir algo Sara. Sara, te escuchamos. Gracias. El comentario de Mariel me ha hecho explotar en algunas asociaciones de ideas que jamás las había pensado y que tienen que ver con lo más alienante de cargar nosotras las mujeres que somos madres en nuestro vientre, en nuestro útero, a nuestros bebés. ¿A qué me refiero? Me refiero que esa es la simbiosis per se más simbiótica que puede haber en el universo, tener a un ser vivo dentro de nosotras. Entonces, en ese sentido, me pregunto y voy pensando en el primer trauma, que es hacer que nazca ese bebé y que salga de nuestro cuerpo, y que esa simbiosis se transforme en la alteridad y en la individualidad, pero con lo que tú mencionas, Hilda, acerca del cachorro humano, que Silvia Bleichmar habla de humanizar a ese cachorro y cuidarlo porque está en el total desamparo, entonces se producen una serie de situaciones surrealistas. Que son psicóticas per se, porque son todas alteradas, y tenemos la obligación bioniana de los elementos beta transformarlos en alfa, del otro y de nosotros mismos, en esos momentos iniciales. Se me ha parecido fantástico todo Sí, el útero que vos mencionás, según Bion lo habla, pasa al útero mental, pasa acá, pero un tiempo, digamos, ¿no? Primero el útero mental, después el regazo, después gatea y después se va yendo, ¿no? Ahí levantó la mano Laura. No, a raíz de lo que contaba Mariel, me vino a la cabeza una cantidad de pacientes que estoy recibiendo en el hospital,
claro, post pandemia, jovencitos, casi todos, muchos varones, también mujeres, que vienen de la manito de la madre a hacer terapia, o sea, a pedir psicoterapia porque no pueden salir de la casa. Y cuando vos te pones a hablar con ellos, es como si hubiera habido otra vez una retracción al útero nuevamente, en el cual no pueden salir si no es, sobre todo con la madre, ¿no? Esta cosa de si no vivir un ataque de pánico o no poder quedarse solos en la casa, y es todo te lo describen como un lugar oscuro, y vos percibís cuando hablas con ellos que es como si tuvieran que volver a ser paridos de alguna forma, ¿no? Volver a salir a la luz y a la vida. Me quedé pensando, porque tampoco vos notas que sean psicóticos, pero sí están con esta retracción y esta fobia y estos ataques de pánicos y totalmente inhibidos de hacer cualquier cosa. Y la virtualidad en ese aspecto los ha ayudado, porque muchos trabajan así, porque no pueden trabajar de otra manera, estudian así, porque tampoco pueden estudiar de otra forma, y eso también es complejo, digamos, ¿no? Es un ida y vuelta con esto. Muy interesante lo que planteas, realmente muy interesante, porque ahí levantó la mano Valeria. Sí, Valeria. Súper. Desmuteate, Valeria. Porque aparte es lo que está pasando, que la calle está fatal también. También. Una mamá me consulta, motivo de consulta, una señora grande, porque sufre, la pasa mal, no puede dormir y se quiere matar cada vez que sus hijos adolescentes salen. Claro. Motivo de consulta. Ahora, bueno, lo está llevando adelante, está sintiéndose un poco mejor, acompañada, lo estamos elaborando, pero qué llamativa lo que le transmite a los hijos, el miedo a salir, porque alguno puede poner un freno, tiene marido. El terror. Alguno de los hijos puede poner un freno, pero hay otro que cuando sale va al psiquiatra y está medicado por ataques de pánico. Bueno, estamos en un terreno que me hizo pensar lo que dice Marcelo Viñar, que en el siglo XXI no podemos pensar al individuo solo, sino el individuo y su grupo, y el medio y en la sociedad en que vive. Y esto también está pasando, ¿no? Es decir, está pasando que hay situaciones extremas y de mucho peligro, ya sea para los jóvenes, para los viejos, para los chicos. Eso también es cierto, no lo podemos negar. No podemos tener una visión sesgada de solamente el individuo, ¿no? Que es lo que ponemos en los libros, en la serie de libros sobre pandemia y la pandemia mental. Pensar al individuo y su medio y cómo se intensifican los cuadros psicopatológicos ayudados por un medio circundante o un mundo que, digamos, también colabora en eso, ¿no? Es decir, yo digo para no dejar de lado eso afuera, ¿no? Patricia, es esencial esto que estás diciendo, Hilda, esencial. Porque si no recae todo sobre el mundo interno, ¿viste? Y parece que uno viviera en una burbuja, ¿no? Sí, no estamos en una burbuja. Entonces todas esas cosas... Yo pensaba... Mariana, Mirta y después Mariana, sí, dale. No, pensaba a partir también de lo que comentaban, ¿no? Y que vos comentabas, de lo de Viñar, tal cual. Y en este momento, por ejemplo, en nuestro país, después del hecho tan televisado, tan difundido de este chico, Fernando, que había ido a bailar a un boliche y terminó como terminó, digamos, un chico que aparte él en sí no se metía en violencia, sino que se iba y hacía otro tipo de tareas, ¿verdad? Comunitarias, con el grupo de Boy Scout, etc. Entonces, bueno, yo digo sinceramente, yo a partir de ahí
pensaba, si yo tuviese un hijo adolescente ahora, no sé qué haría. Debe ser muy difícil, muy difícil. Exacto. Exactamente, por eso tenemos que, es dificultoso lo nuestro, pero no imposible, ¿no? Hay que pensar, abrir la mente para poder ampliar la capacidad para tolerar el dolor psíquico que este tipo de situaciones nos producen y no buscar respuestas obturantes, ¿no? O que saturan, como decía Bion. Sí, Mariana, ¿qué ibas a decir? No, yo quería comentar, ayer tuve una primera entrevista con un papá de unos 50 años que la hija de 22 vive con él. Y lo que me comentaba es que él se desesperaba cada vez que salía la hija. O sea, si uno investiga en la historia del papá, él no conoció a su papá, no supo quién fue su abuelo tampoco, y era un matriarcado, digamos. La abuela eran como 10 mujeres y él era el único hombre de la casa. Y a los 14 años, por ejemplo, le mandaban a avisar que le cuente él, por el vínculo que tenía con la abuela, que fue el que lo crió también, de la gente que se moría. O sea, si se moría un tío, un primo, etcétera, él tenía que ir a comunicárselo desde los 14 años. Entonces yo en ese momento asocié no solo las situaciones actuales, sino esta cuestión de que los llamados para él eran para notificar situaciones dramáticas y de muerte, ¿no? Claro. Claro. Como primera aproximación diagnóstica de una primera entrevista, ¿no? Exactamente, o sea que ese interjuego dificulta mucho la tarea, la complejiza y bueno, y por otro lado la hace, nos convoca y nos demanda mucho más, ¿no? ¿Quiere alguien leer el segundo punto? Dale. Sí, ¿vas a decir algo, Marga? Desmuteate. Espera. No puedo. A mí me ayudó. A mí me ayudó lo que escribió. ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Se escucha? Sí. Que a mí me ayudó lo que escribió Ricardo, sacando la palabra directamente existencia. Y si yo leo, el psicótico no puede, estoy en el punto 1, el psicótico no puede tolerar vivir en su propio cuerpo y sufrir su inexistencia. Por ello, abandona la barca para proyectarse en el mundo circundante. Así deviene un ánimo errante, sin cuerpo, y busca otro cuerpo o lugar donde albergarse. Se huye de una muerte inexistente. Inminente. Me pareció interesante leerlo desde la pregunta. Al principio dice sufrir su existencia. Es inminente, pero yo puse inexistente como el cuestionamiento que hace Ricardo, porque en realidad no está muerto. No está muerto quien pelea. No. Su inexistencia. Dice su existencia, pero yo quería aprovechar lo que a Ricardo se le ocurrió para leerlo desde esa pregunta que él mismo se hace. A mí me ayudó para entenderlo, digamos. También de ahí surge cuál sería el trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico sería mostrarle que existe y que no tiene por qué avalar la fantasía de inexistencia. Sí es. Yo, por ejemplo, tenía... para que exista, tiene que tener un vínculo. Para que exista, tiene que tener un vínculo con el analista donde se sienta existente. Claro, y ahí vuelvo a la frase que dijo Hilda antes de empezar, ¿no? Que escuchar con atención es un regalo para una persona así. Yo me acuerdo que tenía un paciente... Me hace sentir existente. Claro, tiene sentido. Tenía un paciente adolescente que, digamos, tenía una madre muy intrusiva, ¿no? Y muy intrusiva y no respetaba los límites, etcétera. Y entonces él se defendía, dice que se ponía en la ventana, mirando por la ventana, acá tenemos los grises, que decía Patricia, ¿no? Y no es que se tiraba, sino que se iba a vivir en el árbol de enfrente. Entonces en el árbol de enfrente de su casa, él se refugiaba en ese árbol,
y empezaba a sentir el mundo desde ese árbol. Quedaba el cuerpo, pero él estaba en el árbol, ¿no? Y nosotros trabajábamos esto. Esa disociación es la disociación de los torturados de la Junta Militar. Que el tipo, mientras lo torturaba, imaginaba que estaba en una playa o imaginaba que estaba en otro lado. Exactamente, como una forma de defenderse, bueno, ahí ya mucho más terrible, ¿no? Pero me acuerdo que me contaba, y tenía un espíritu muy fantasioso, después fue artista, pero que se refugiaba en un árbol, o que se refugiaba en una nube, ¿no? Es decir, como que se desprendía, ¿no? Se desprendía y se iba. Que esto se ve bastante en la película La historia sin fin. Es muy linda esa película, que la ven los chicos. Pero es una historia muy linda, ¿no? Como que él se desprende y va a volar, un chico que queda huérfano, ¿no? Perdón. Sí. No, dale, esto que dale. decía Ricardo me hizo acordar a Bruno Bettelheim, ¿no? El que escribió el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que él contaba que en el campo de concentración lo que hacía él para preservar su yo de las situaciones de humillación y de dolor, era esa disociación. Entonces, esto no me está ocurriendo a mí, me está ocurriendo a Sobrevivir, otro. se llamaba. Y que él sobrevivió gracias a esa disociación, que pudo preservar su yo de esa situación. Esto no era a mí. Muy interesante. También en El pianista, me acordé de la película El pianista, donde en momentos tan terribles imaginaba su piano, él tenía que hacer silencio porque estaba escondido, no podía tocar nada, y se imaginaba y movía los dedos tocando y se recreaba escuchando las melodías, ¿no? Tremendo eso, pero lo ayudó realmente la música en este caso, y esta disociación, digamos, de la situación que estaba viviendo, ¿no? Adrián Brody es el actor del pianista. Maravilloso. Tremenda película. Sí, pero es lindo porque van apareciendo las imágenes, que es lo que invita Bion, ¿no? A través de la ensoñación del analista, que aparezcan las imágenes, ¿no? Como una forma de entrenamiento de la intuición para saber qué está pasando en cada momento. Justamente lo que aparece como imágenes, que él le llama la memoria flash, que aparecen como flashes. Mirta recién contó ese flash, ¿no? Yo conté otros, ¿no? Son memoria flash. No la memoria descriptiva, a este paciente le pasó esto, lo otro, entonces le va a pasar. Esa también hace falta, pero tiene que ser complementada con la flash, ¿no? Y la flash hay que agarrarla, no hay que dejarla escapar. Es interesante, porque es el interjuego entre las dos memorias lo que plantea Bion. ¿Seguimos con el punto 2? Dale, ¿quién lo lee? A ver, ¿quién lea? Yo acá tengo a Mariel, no sé, pero no, si tenía ganas de leer. Tengo a Mariel, del otro lado tengo a Marga, Gaby, no sé, ¿quién quiere leer? Largamos, dale. Acá estoy, para que lo ubico. Que justo tengo una pregunta de este párrafo. Dice, 2. La condición necesaria para el psicoanalista con el paciente psicótico lleno de ansiedad disociativa consiste en tener una personalidad que tolere un máximo de opacidad o transparencia y aún estados de ambigüedad y disociación extremas. Así hay que tolerar la niebla de la confusión como parte constitutiva del clima de esta aventura. Que sería el caso que contó Vale hoy, ¿no? Que el chico que corría por todos lados y ella sintió como que había que sostenerlo eso, no apresurarse, poder tolerarlo. Bueno, no sé si está Vale por algún lado, no la y veo esto ahora. de la opacidad o Dijo, transparencia. Valeria escribió que no tenía luz, que se le iba a cortar, eso, que se quedó sin luz, escribió en el chat. Tenés razón. Transparencia, Ricardo.
La transparencia. Dice, condición necesaria para el psicoanalista, tener una personalidad que tolere un máximo de opacidad, ¿tá? O transparencia. ¿A qué se Creo refiere? que se refiere, creo que se refiere a las oscilaciones en las cuales vos podés quedar dependiendo de lo que el paciente te proyecta. Sí. Sí. Donde hay momentos Además la donde, labilidad es tremenda, ¿no? De un segundo al otro sos donde maravillosa, claro. en el estado de transparencia quizá vos no existís directamente. Y hay que tolerar a lo mejor no existir durante un tiempo, porque gracias a que vos tenés la inexistencia de tu lado, él puede existir. Entonces me parece que lo de la transparencia y la opacidad se refiere a eso. También a tolerar estas identificaciones proyectivas extremas y lábiles y cambiantes que tienen estos pacientes tan graves. Claro, porque por ejemplo, acá pregunta Karina Bre sobre la opacidad, ¿no? Si la opacidad es esos estados donde uno no está viendo claro y poder tolerarlos, no apresurarse a querer ya tener una respuesta, un diagnóstico, sino tolerar ese estado, ¿no? Que nos puede llevar a ensoñar, a que aparezca una memoria flash, que nos dé una ruta, que nos dé una idea. Y la transparencia, a mi entender, digamos en la parte de la clínica, sería esas personas que cuentan todo, pero que en realidad no están contando nada, ¿no? Es decir, es transparente, nadie es transparente, es decir, seguimos grupo Bion post-Bion. Es decir, él habla de la capacidad negativa, la capacidad de tolerar el misterio y la duda, la falta de certezas, sin ponerse pesado, digamos, sin desesperarse. Es decir, siempre el otro tiene un lado oscuro al cual no podemos llegar. Y saber de eso y tolerar eso, incluso todos de uno mismo nosotros no llegamos, ¿no? Pero cuando el otro se presenta, si yo soy transparente, es justamente todo lo contrario, ¿no? Porque detrás de esa declaración de transparencia, en realidad lo que se esconde es no poder tolerar encontrarse con el otro lado de la luna, lo que no se ve pero se intuye. Es decir, encontrarse con una verdad desconocida o lo incognoscible, tal cual es transparente. No, no es transparente. Es maleducado, es agresivo, no respeta al otro, le pasa por encima. No es que sea transparente. Algunos pueden decir, es agresivo. Y entonces, con el tema de que soy transparente, te dan unos cachetazos terribles, ¿no? Es decir, o sea que son como estados extremos, ¿no? Que hay que tolerarlos y sobre todo no creérsela enseguida, sino estar con eso que dijeron antes, una escucha atenta, respetuosa, ¿no? Esto lo decía Simone Weil, la filósofa, ¿no? Hablaba de, eso lo vimos en el seminario. Claro, porque hay que poder soportar esas proyecciones, a mí estados psicóticos, digamos, con proyecciones masivas de odio, y de que vos sos una porquería, y que todo lo que le decís es una porquería, y que no sirve nada, por ejemplo, ¿no? Hay que poder soportar, digamos, a veces esas, ¿no? Como decía Winnicott, ¿no? El odio en la contratransferencia, o sea, sin actuar ese odio, poder metabolizarlo, ¿no? Yo he tenido en la clínica esos estados. Sí. Sin vengarse, lo que decía Winnicott me parece muy gracioso, sin venganza, sin venganza, me encanta sin eso, ánimo claro, de venganza. Sin venganza, claro, soportarlo sin venganza. O sea, claro, porque vos decís, no, pero ¿cómo puede ser? O sea, con todo lo que... no, y la labilidad además, pasan de eso por ahí al otro extremo, como decía Ricardo, Hilda, no sé. Sí, sí, y sobre todo decir, eso tiene que ver cuando se experimenta una madre que no sea atormentadora, dice Winnicott, ¿no? Que pueda tolerar
y el odio en la contratransferencia también habla Winnicott, ¿no? Yo tenía una paciente con muchísimas dificultades para la Reverie, pero muy serias, con su primer bebé. Después, por suerte, lo trabajamos mucho y tuvo 3 hijos que están, la verdad que están muy bien, pero tenía muy serias dificultades, y me acuerdo que yo la fui a ver hace muchísimos años, y tenía el bebé hermoso, y fui a la casa para ayudarla a conectarse, y me dice, esto es una mierda, me decía, por el bebé. Faltaba Freud ahí, ¿no? Ese bebé es una mierda. Y uno ahí se ponía un poco nervioso, ¿no? Era difícil, un bebé divino. Y esta es una porquería, es una mierda, etcétera, etcétera. Bueno, empecé a trabajar las dificultades de ella de conexión, que tenían que ver con sus dificultades con su propia madre, y con una severa anorexia que ella había vivido, que la había resuelto para poder embarazarse, ¿no? Medio obligada, porque yo le hacía que el médico le diera hierro y qué sé yo. Bueno, el asunto es que un día agarré el libro de Winnicott, El odio en la contratransferencia, con ella, y ahí Winnicott dice las 15 razones por las cuales una madre odia a su bebé, así derecho. Y se lo hice leer, y se sintió tan agradecida, se sintió tan comprendida, ¿no? De que no me tomé revancha, porque daba ganas de tomar revancha, y que realmente se convirtió como en un cambio catastrófico para ella, sentir que lo que le pasaba, bueno, le pasaba, no era, porque Winnicott dice que no la deja dormir, que la deforma, que la vuelve, que la angustia, que esto, que el otro, la demanda. ¿En qué libro, Hilda? El odio en la contratransferencia, en escritos de psicoanálisis, me parece que está. En escritos, ¿no? Escritos de pediatría y psicoanálisis. Sí, es maravilloso ese artículo. Sí. Es maravilloso, y esta mujer se sintió muy, muy agradecida, y después se fue un poquito de rosca, porque pasó a ser una madre bastante engolfadora, pero más o menos lo fuimos resolviendo. Pero les digo, es decir, en ese sentido, me parece que tiene que ver con esta paciencia que uno tiene que tener, ¿no? Es decir, como para poder no vengarse de todo ese alud que decía Patricia, proyectivo, de odio, de malestar que proyecta el paciente en esos estados, ¿no? De la mente, que sería un poco el punto segundo, me parece, ¿no? A mí, en el momento en que supervisaba con Resnick, me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención, que se lo puede tomar o no, pero cada uno toma el camino que le gusta, como dijimos antes, y tiene su caja de herramientas. Pero me acuerdo que estábamos en su consultorio, parece medio mandaparte, pero era en París, y era un edificio muy antiguo, y entonces él decía que él pensaba que estaban sentados ahí, y que abajo había habido otros pueblos, y corría un río, y se fue, empezó a asociar, y era maravilloso escucharlo, era como un cuento, ¿no? Pero que todo eso tiene que ver con el poder ensoñar, y cada uno a su manera, y dejarse llevar, ¿no? Por todas esas ensoñaciones, y que de pronto emerge algo y uno encuentra, uno podría decir una pepita de oro, ¿no? Encuentra algo que vale para esa situación, ¿no? Entonces, él hablaba mucho que tenía mucho que ver el estar conectado en el lugar en que uno estaba, en la zona, en la región, en el país. Son como formas, cada uno lo puede tomar o no, ¿no? Pero todo va dirigido a abrir la mente, ¿no? Y a que pueda sensibilizarse y percibir como muchísimo más lo que pueda estar sucediendo. Me vino a la mente esa relación, ¿no? Y también ahí uno está como en un estado de antigüedad y de ambigüedad, porque era muy antiguo el edificio. Bueno, perdón que por ahí nos fuimos, pero me pareció que era interesante porque Resnick siempre invitaba
a esta especie de viajes internos, ¿no? Para despegar. Él tiene un libro que se llama Lo fantástico en lo cotidiano. Claro. Es eso, es la búsqueda de lo fantástico en lo cotidiano. Sí. Y lo fantástico es lo que te da la respuesta de eso que no se entiende muchas veces. Sí, de repente por un camino inesperado aparece, emerge un hecho seleccionado que nos permite hacer un poco de luz, ¿no? En una situación, que es bien opuesto a estar escaneando, a ver qué dijo, qué no dijo, entonces es esto, es el otro. Es bien opuesto a esa búsqueda exhaustiva del hecho y la razón, que era lo que estaba Bion en contra, ¿no? Es interesante. Por eso Resnick es un poco como una especie de Bion, ¿no? Actualizado, remixado. Bion porteño. Bion porteño, remixado. Sí. Bueno, vamos dejando. Dafne va a tener su trabajo. Yo los voy a hoy, saludar. Me tengo que retirar. Les mando un abrazo. Gracias. Perdón. Bueno, la verdad, seguimos con este artículo la próxima y vamos juntando, como dijo Marga, el otro de apoyo. Sí, Marga, ¿qué ibas a decir? No, quería decir que también Lacan aporta que en realidad uno no puede decir todo y no puede ser transparente del todo, porque siempre es un medio decir. Eso nada más, lo quería aportar como que siempre uno está al borde de decir, pero finalmente nunca termina de decir todo. Por eso es un medio decir. Es un medio decir, exactamente. Muchas gracias por el aporte. Yo quería agregar algo, justamente ya que Marga dijo esto. En un momento, creo que fue Marga la que dijo que el silencio hablaba y que era muy importante escuchar los silencios. Y yo pensaba, a partir de algo que también trajo una compañera, que la hiperactividad de un niño también habla. También habla. La hiperactividad habla. Claro. Y hay que cuidarse mucho de no tentarse a derivarlo para que lo mediquen, porque es lo que están haciendo. Generalmente en las escuelas, lamentablemente, hay docentes que le dicen a las mamás: está muy inquieto, no me deja dar clase, no para, llévalo a un neurólogo y el chico vuelve medicado. Y la maestra dice: mucho mejor, ahora está. Al tiempo, esto vuelve a aparecer por otro lado, de otra manera, el síntoma, y cuando se empieza a escarbar, si es que da con un psicoanalista, es tremendo lo que aparece. Aparecen violencia, maltrato, abuso sexual en general. Abuso sexual infantil, es increíble. Entonces, la hiperactividad en un niño habla. Hay que dar tiempo y escuchar. Muy importante, muy importante. Bien. Bueno, la verdad que les agradezco a todos, ¿eh? Costó, pero salió volver a encontrarnos. Hermoso encuentro, gracias a los dos. Quiero saludar gracias a todos. Hasta dentro de 2 viernes. Muy lindo, gracias. Bueno, hasta la próxima. ¿Sacaste fotos, Mariel? Yo no saqué. Sí, ahora les mando.